Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y lo suyo. Avanzamos en la última lección del trimestre, la lección número 13, y para hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema La ley es santa, justa y buena. Dentro del título general que tenemos en esta lección número 13, el amor es el cumplimiento de la ley, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando, Romanos 13:8. No tengan deuda con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así nos dice Romanos 13:8. Es un texto que estamos utilizando como fundamento a los diferentes temas que estamos viendo en esta semana. Reiteramos, la ley es santa, justa y buena, y aprovechamos este momento para saludar al pastor Cristian Veras. Está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones en abundancia también. Amén. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Todo bien? bien, gracias a Dios. Qué bueno. Quisiera en esta ocasión enviar un saludo a mi primo Gregorio Báez Mede en Reading, Pensilvania. Me escribió y me dijo, lo escucho ahí en la emisora, salúdeme al pastor Scroggins. Así que saludo de parte de mi primo Mede, Gregorio Báez, ahí en Reading, Pensilvania. Muchísimas gracias. Conocemos el lugar. Hemos visitado Reading unas 3 o 4 veces. Me gusta mucho ese pueblo ahí en el estado de Pensilvania. Bendiciones para usted, apreciado hermano, y ya recibimos el saludo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Les invitamos para que podamos entrar en contacto con nuestro Creador a través de la oración. Querido Padre Celestial, nos disponemos en este momento para que tu Espíritu Santo nos posea, nos uses, Señor, y que cada palabra, cada pensamiento pueda ser dirigido por tu Espíritu de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema, pastor. La ley es santa, justa y buena. Cuando veía esos atributos de la ley, yo dije, wow, es cierto. Estos 3 elementos van unidos, la santidad, la justicia y el término de bueno. Muchas personas que no son tan amantes de cumplir con ley y reglamento, se le hace difícil poder entender esta declaración, porque no es un misterio para nadie que hay muchas personas en el mundo que le gusta vivir al margen de la ley, le gusta vivir el desorden. Si usted se quiere enterar de eso, señores, aquí en la República Dominicana es un ejemplo donde existen tantas personas que efectivamente no les gusta someterse, para poner un caso, a las leyes que rigen el tránsito. ¿Usted se imagina que todos nosotros, de manera específica todos aquí en la República Dominicana, empecemos a respetar la ley de tránsito? El mismo empezaría a mejorar a pesar de la situación de elementos que son normales para producir un caos, pero si todo el mundo respeta la ley, entonces notaremos que la situación de nosotros como dominicanos empezará a cambiar. Por eso hay que pensar en la ley como justa y buena, y a esto se añade un elemento muy importante para referirnos a la ley de Dios, que la ley es santa. La santidad viene acompañado de la justicia y de la bondad que resulta de uno vivir amparado bajo la ley. Qué agradable estar hablando en este día acerca de la santidad de la ley de Dios, porque realmente la ley define el carácter de Dios, la ley moral define el carácter de Dios, y es muy importante que nosotros podamos ver
el papel de la ley dentro del plan de redención o el plan de salvación. La ley juzga en dos etapas. Número 1, en el presente acusa de transgresión a los malhechores y también en el futuro los condenará como pecadores. Repito, la ley juzga en dos etapas. En el presente acusa de transgresión a los malhechores y en el futuro condena como pecadores. Es decir, la ley realmente no puede salvar, es incapaz de salvar. Ya lo aclaramos en una entrega pasada que la función de la ley no es salvar. La función de la ley es conducirnos donde el que nos puede salvar. La ley nos declara el pecado, nos dice que somos pecadores, que somos merecedores del peor castigo que es la muerte eterna. Y es entonces donde Jesús, que es naturalmente el objetivo principal de la salvación o el objeto principal de salvación, es ahí donde la ley nos conduce por medio del Espíritu Santo. La ley nos dice, tú eres un pecador, y entonces cuando nos vemos en la realidad nos decimos, ¿y ahora qué hago? El Espíritu Santo nos dice, no te preocupes, porque yo sé quién te puede ayudar. Y una vez que reconocemos que somos pecadores a través de la ley, el Espíritu Santo nos conduce a Cristo, nuestro Salvador. Por eso es que Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pastor, vamos a analizar esta declaración. Aparece en el primer párrafo que estamos estudiando de la guía de estudio sobre la santidad de la ley, que es justa y buena. El autor dice que Dios defiende la ley porque está defendiendo el amor, y luego añade que esa es la razón por la que Jesús murió, para salvar a los pecadores, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. ¿Cómo opera esto? ¿Somos salvos por la gracia o somos salvos por guardar la ley? Nosotros sabemos definitivamente, y es uno de los temas que con mucha pasión y ahínco se predican en los diferentes púlpitos de la Iglesia Adventista, donde nosotros hablamos mucho sobre la gracia, aunque algunas personas en tiempo pasado pues decía que como iglesia nosotros predicamos mucho acerca de la ley y nos recordaban la gente de que nosotros estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. Conforme a la declaración que acabamos de compartir con los oyentes, ¿cómo opera esto de la gracia y la ley? Una pregunta muy importante, pastor, porque pareciera ser un problema para muchos religiosos que no entienden la dicotomía o aparente dicotomía entre la ley y la gracia. Sin embargo, ellas operan juntas. Sí. En el caso de Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 6, que de hecho quisiera decir que tanto Pablo, en la carta a los romanos, cuando habla de la ley y habla de la gracia, y también Santiago, que algunos piensan que andan opuestos, tanto Pablo como Santiago se basan en Génesis capítulo 6 para hablar del tema de la gracia y por supuesto de la misma ley. Lo que está diciendo es que existe una relación entre la ley y la gracia y que es la misma en ambos testamentos. O sea, siempre en ambos testamentos se incluye la fe. No solamente la gracia se incluye la fe, no solamente la ley se incluye la fe. Por eso Génesis 15:6 dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De manera que todas las escrituras indican que debido a que el ser humano pecó, según la ley debe morir. Sin embargo, la gracia de Dios abre la posibilidad de obtener la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando uno hace una revisión de varios textos de la Biblia en relación a esta pregunta que usted señalaba, y es así, para muchas personas es muy difícil conjugar, unir la gracia y la ley. El apóstol Pablo es un especialista en este tema.
Vamos a consultar algunos escritos de Pablo. Por ejemplo, Romanos 6, capítulo 6, versículos del 1 al 3, allí se nos dice, ¿qué pues diremos?, se pregunta. ¿Nos vamos a mantener en el pecado para que abunde la gracia? Dice él, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Más aún añade el capítulo 7, los versículos del 7 al 12, que pues diremos, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Esto parece ser, pastor, aquí como que hay un juego de palabras medio extraño para uno pronunciarlo, conocerlo. Y como que decía Pedro, hay algunos escritos de Pablo que son un poquito difícil de entender. Vamos a profundizar en este pasaje de Romanos 7, 7 al 12. Claro, pastor. La ley es santa porque es la expresión de la voluntad de Dios. Su ley solo puede ser verdadera, justa y santa. Romanos capítulo 7, 7 al 13, como usted bien señala, ahí Pablo trata con toda la ley y está específicamente hablando del 10º mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 17, donde dice, no codiciarás. Ahora, en esta cita Pablo también afirma que los principios y los preceptos inamovibles de la ley gobiernan la vida eterna de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto incluye sus acciones, incluye sus deseos e incluye también otros tópicos o escenas de la vida misma del ser humano. Por eso es que en una entrega pasada estuvimos hablando de dos componentes que son adverbios de negación en la ley misma, no, en la palabra no, y que en realidad el que utiliza Moisés, que es lo, es la prohibición no solamente del acto mismo, sino del pensamiento o la posibilidad de que exista. De manera que por eso la ley es santa. También es justa porque como decimos, es una expresión de justicia. La ley es la norma que expresa la justicia de Dios. La ley es la norma para una vida de rectitud. La vida de Cristo, por ejemplo, en obediencia a la ley, muestra que no puede haber otro camino de rectitud aparte de la obediencia a la ley de Dios. Y que al observar la ley Jesús demostró que la misma es justa y que puede ser obedecida. No es una ley arbitraria, no es un capricho que se le puso en la mente a alguien. La ley es el diseño, la norma divina que trasciende a toda norma porque es un trasunto del mismo ser y carácter de Dios. De manera que también es buena porque solo hay una base de bien moral, el que proviene de Dios. Solo Él, pastor y estimados amigos, puede discernir entre lo bueno y lo que no es bueno, y hacer diferencia entre el bien y el mal, y por supuesto que lo hace a través de los 10 mandamientos, que es la obediencia naturalmente, que conduce a las bendiciones y a la felicidad, como ya dijimos. Eso es real. Bueno, para aquellos que están sintonizando a esta hora, estamos en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio y el tema en cuestión es la ley es santa, justa y buena. Y efectivamente, pastor, gracias por su comentario que arroja muchísima luz en torno a esa condición que tienen algunas personas de no querer armonizar la ley y la gracia, la salvación. Por eso es importante enfatizar que la ley,
revela como ninguna otra cosa nuestra gran necesidad de salvación, de redención, lo cual solo es posible por medio de Cristo. Y en consecuencia, no invalidamos la ley por la fe, más bien confirmamos la ley. Por eso siempre hemos dicho a nuestros apreciados amigos que estudian cada día la palabra de Dios y que utilizan este medio, que hay que ver los diferentes textos bíblicos que el mismo autor u otros autores comentan en torno a lo que muchos podrían ver algún tipo de contradicción. Romanos 7:12, ya Pablo lo estaba aclarando en Romanos 3:31, que compartimos nuevamente con ustedes. No invalidamos la ley por la fe, más bien confirmamos la ley. De manera que aunque algunos creen que la gracia y la redención anulan la ley, el apóstol Pablo está estableciendo claramente aquí en estos versículos citados que no debemos continuar en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, algunas personas quieren que la gracia abunde, dicen, vamos a seguir pecando. Eso no funciona así. La gracia es la manifestación de Dios para salvar a los seres humanos a través de nuestro Señor Jesucristo, y cuando esa gracia de Jesús opera en el corazón del ser humano, lo que hacemos es establecer la ley, porque ¿cuál es el tema que estamos abordando en el día de hoy? La ley es ¿qué cosa? Santa, justa y buena. Entonces, no se convierta usted, apreciado amigo, en un promotor de algo que la palabra de Dios no enseña. Todo lo contrario, la Biblia, en lugar de decir que la ley fue abolida, lo que está diciendo que la gracia establece la ley para que nosotros podamos vivir en armonía con el cielo. Eso es así, y realmente la gracia y la ley no están opuestas. Algunos piensan, bueno, como la ley me dice, me declara el pecado, está opuesta a la gracia que me dice realmente no lo mates. Sin embargo, no se niegan la una a la otra, pastor. Por el contrario, están fuertemente conectadas. La ley, por cuanto no puede salvarnos, repetimos, no nos puede salvar, pero sí nos muestra por qué necesitamos la gracia. ¿Y por qué necesitamos la gracia? Porque somos pecadores, porque estábamos condenados. Aquellos que solo ven gracia en el Nuevo Testamento y que ven a Pablo como el hereje Marción. Marción del Nuevo Testamento solo toma el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo y desecha todo lo otro. Todo lo otro para él no sirvió. Marción fue un hereje que vivió por los siglos I, II después de Cristo, que hizo una composición del propio canon de la Biblia y dijo, esto sirve, esto no sirve. Desechó el Antiguo Testamento por completo porque de acuerdo a él, el Antiguo Testamento lo que tenía era desgracia y que el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, cruel y malvado, mientras que el Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, era un Dios de amor que murió en la cruz del Calvario. Y él dice, del Nuevo Testamento, Lucas, porque no era judío, sino gentil, y porque el Evangelio de Lucas es conocido como el Evangelio de la gracia. Este sirve. Las cartas de Pablo y después desecho todo lo otro. Sin embargo, Marción, que fue excomulgado por la iglesia, Marción no ve en el mismo corazón de la creación el dechado de gracia divina con Adán y Eva. ¿Acaso hay más gracia, pastor, en algún otro libro de la Biblia que en el mismo Génesis, cuando Dios vino a cumplir la sentencia de muerte, que en lugar de matar a Adán y a Eva, lo que hizo fue perdonarlos? Claro. Matar un cordero que representaba su propio sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso la ley no nos puede salvar, sin embargo nos muestra por qué necesitamos la gracia. La gracia no se opone a la ley, sino a la muerte, que es diferente. O sea, la gracia no se está oponiendo a la ley, no son opuestas. Lo que se opone es a la muerte. Mientras que la ley dice, tú debes morir, la gracia dice, tú puedes tener vida en Cristo Jesús. Él murió por ti. Solo tienes que aceptar su sacrificio. Por eso nuestro problema no es con la ley en sí misma, sino con la muerte eterna que resulta de violar la ley. Y es por eso que la gracia lo que hace es que aclara el papel de la ley. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. El ayo son las indicaciones que te van trazando el camino por donde tú debes ir.
y te va trazando de manera segura cuál es el camino. Son como esas señales que nosotros vemos en el tránsito. Usted puede salir, por ejemplo, de aquí a Montecristi, y si nunca ha ido a Montecristi, si no existieran los famosos GPS modernos que te van diciendo por dónde transitar, hay unas leyes que van marcando el tránsito seguro hacia Montecristi. Eso es la ley. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Y Elena de White en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 250 y 251, allí expresa lo siguiente. En la transgresión de la ley no hay seguridad ni reposo ni justificación. El hombre no puede esperar mantenerse inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo, mientras esté en pecado o continúe en pecado. Debe cesar la transgresión y llegar a ser leal y fiel. Cuando el pecador examina el gran espejo moral que es la ley, ve sus defectos de carácter, se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Por eso, repetimos una vez más, la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Sabe que la ley no puede de ninguna manera, de ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor, pero se da cuenta que en la medida en que el Espíritu Santo toca su vida, esa ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Y hemos discutido, hablado en diferentes ocasiones aquí, que la ley es el carácter de Dios. La ley es amor y todo lo que nosotros vemos en la ley es para producir santidad. Es una ley justa y es una ley buena, porque en medio del caos que puede vivir una nación, si se cumple con la ley, entonces nos damos cuenta que la expresión que estamos estudiando y aplicándola a la ley de Dios, debemos decirlo con toda la seguridad, de santa, justa y buena. La ley de Dios representa el carácter santo de Dios. Me parece que en una ocasión yo hice un breve paralelismo, así es, precisamente en este trimestre, entre el código de Hammurabi y la ley de Dios. Algunos eruditos piensan que la Biblia Moisés copió de Hammurabi. Moisés estaba muy informado acerca de quién era Hammurabi, un legislador en la 18ª dinastía, posiblemente dinastía corta. Sin embargo, para los tiempos de Abraham, más o menos. Sin embargo, fue todo lo contrario, porque en el Edén se pudo ver que la ley de Dios ya existía, y eso lo dijimos. Por ejemplo, el primer y segundo mandamientos se encuentra en Génesis capítulo 35, versículos 2 y 3, donde Jacob le dice a sus hijos, a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que se me apareció en el día de mi angustia. Jacob está haciendo un llamado al reavivamiento y la reforma, lo que indica que la ley conduce a un reavivamiento y una reforma a través de la gracia de Cristo, a través de Cristo, no con un legalismo radical o un perfeccionismo radical. Simplemente ocurre porque el hombre, el ser humano, a través de la fe en Cristo, pues puede accesar naturalmente a la salvación. El segundo mandamiento, el tercer mandamiento, es encontrado en Génesis capítulo 24, versículo 3, donde Abraham le dijo a su siervo Damaseno Eliezer que le jurara por Jehová que no tomaría cualquier esposa para su hijo, lo que indica que era algo muy serio. Por eso dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el mandamiento del sábado está en el mismo corazón del Edén, en Éxodo capítulo 2, Génesis capítulo 2 y Éxodo capítulo 16, aunque en Éxodo capítulo 5 hay una posible alusión al sábado, cuando el faraón le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo? Es la misma palabra en hebreo que utiliza para el sábado, Shabbat.
de manera que hay una posible alusión. El sexto mandamiento está en Génesis 4, 8 al 11 con el incidente de Caín y Abel. El séptimo mandamiento está en Génesis 39, 9 cuando José rehusó tomar a la esposa de Potifar. El octavo mandamiento se encuentra también en Génesis 44, 8 cuando él dijo que su amo lo había puesto todo en su mano y que lo único que había reservado era su esposa. ¿Cómo yo pecaría contra Dios y haría este gran mal? Eso es sinónimo. Haría este gran mal es sinónimo de pecado también, y está pensando en el octavo mandamiento, no hurtarás. Y el noveno mandamiento se encuentra en Génesis capítulo 27, versículo 12, que habla de hablar falso testimonio con el caso de Esaú y Jacob, con el asunto de su madre. Jacob mintió, engañó, y eso es violación al noveno mandamiento, Génesis 27, 2. Y por último, el décimo mandamiento también está en el mismo corazón del Edén y está en Génesis 12, 13 al 20, cuando manifiesta el relato de Faraón con Abraham, que codició a Sara y que Dios le dijo que debía devolverla porque era casada y si no iba a morir. De manera que la ley, por eso, pastor y estimados amigos, tiene que ver con un papel fundamental, y es reflejar el carácter de Dios, que dio una norma de justicia para toda la humanidad. Señores, en estos segundos finales es bueno recordar que existe un vínculo muy estrecho entre la ley y el amor. Por eso, el mismo Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Conviértase usted en este momento en una persona que el Espíritu Santo pueda utilizar para proclamar esta gran verdad de que los mandamientos y la fe van unidos, los mandamientos y la gracia, porque la ley es santa, justa y buena, que fue lo que estudiamos en el día de hoy. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecerte por este maravilloso estudio que hemos realizado de tu palabra en torno a este tema de la ley santa, justa y buena, y esperamos en este día que el Espíritu Santo cada día nos impresione con estas verdades, aceptar estas verdades y poner en práctica lo que aprendemos día a día. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.